Los postulados básicos. Bueno, pues sin lugar a dudas son la base de la contabilidad, la base de la información financiera y de cada uno de los asientos contables que realizamos día a día. Y es la NIF A2 la que nos habla pues de estas reglas, de estos conceptos que tenemos que aplicar en todo momento en la contabilidad y entender cada uno de estos postulados. Créanme que es fundamental para poder entender y saber realmente qué estamos haciendo al momento de registrar algo en la contabilidad, pues ya que muchas veces registramos nada más porque así nos dijeron, porque así lo hacemos en el despacho o en la empresa, pero al final conocer la esencia del registro de las operaciones pues nos hará cada día mejores profesionistas. Y bueno, pues entonces muy brevemente diremos que los postulados básicos fungen como principios o como generalizaciones del entorno económico en el que se desenvuelve el sistema de información contable, de información financiera en general, y esto pues permitirá a los usuarios en general de la información financiera pues una mejor comprensión y pues obviamente esto desencadena en mejor toma de decisiones. Y pues los postulados básicos son 8: sustancia económica, entidad económica, negocio en marcha, devengación contable, asociación de costos y gastos con ingresos, valuación, dualidad económica y consistencia. Y empezamos con sustancia económica. Y bueno, pues este postulado puede parecer en principio muy sencillo, sin embargo, es de suma importancia tenerlo muy claro al momento de registrar ya sea una transacción, una transformación interna u otro evento en la organización, ya que este postulado básico se refiere al hecho de captar la esencia económica de la entidad en cuestión, ya sea en ingresos, en gastos, en adquisición de activos, etc. Pero siempre registrar lo que realmente sucede en la empresa, lo que le está pasando a la entidad, y que lo que se queda en papel, lo que está en papel, refleje adecuadamente el presente de la entidad. Y un error o problema muy común en el que llegamos a caer a veces, tanto empresarios como contadores, en el que estamos incumpliendo totalmente con este postulado básico, es en la adquisición de activos fijos o de gastos registrados en la empresa. Uno de los más comunes es cuando la empresa adquiere un vehículo o un carro, pero pues en realidad lo va a conducir, no sé, la esposa o el esposo de uno de los accionistas. Entonces al final nosotros tenemos en contabilidad registrado el vehículo, en los estados financieros vamos a ver ese vehículo, sin embargo en realidad en la empresa no existe, no está cumpliendo una finalidad para la empresa, no está produciendo beneficios económicos futuros, que es por lo que lo registramos como un activo fijo. Y pues al final este es el tipo de transacciones que son indebidas y que nos hacen incumplir con este postulado básico, y que aunque son muy comunes pues nos pueden perjudicar principalmente en el aspecto financiero, pero también fiscalmente o incluso legalmente podemos llegar a caer en ciertos delitos, o ya en palabras mayores en delincuencia organizada. Y bueno, pues este es uno de tantos ejemplos en los que no estamos cumpliendo con la sustancia económica. Y bueno, también uno de los más comunes y también más graves es el tener, por decir, la cuenta tan famosa de no deducibles en los gastos. Bueno, pues es un error súper grande y súper común que pues tengamos registrada esta cuenta, que obviamente no refleja absolutamente nada en la empresa. No hay sustancia económica en una cuenta de gastos no deducibles. Lo correcto en este caso sería registrar la naturaleza tal cual de los gastos que fueron realizados y manejar las partes que no hayan sido deducibles por X o Y razón en cuentas de orden. Y pues este fue el primer postulado básico. Como lo dije, en teoría es sencillo de entenderlo, pero al momento de su aplicación pues a veces nos cuesta a muchos agarrarle la onda, entonces nada más hay que aplicarnos en eso. Bueno, pues nuestro siguiente postulado básico es el de entidad económica. ¿Y qué entendemos por entidad económica? Bueno, pues es todo aquel conjunto de recursos humanos, materiales y financieros que están conducidos, administrados y encaminados a cumplir ciertos objetivos específicos, fines económicos particulares que pueden ser con fines de lucro o sin fines de lucro. Al final, una entidad económica no necesariamente tiene que ser una persona moral o una persona legal, puede también ser una persona física si cumple con estas características. Sin embargo, no significa que estas figuras jurídicas, que estas figuras fiscales sean per se la entidad económica. Esto debido a que incluso la entidad económica tiene una personalidad propia, tiene una personalidad independiente. Al final, ya seas una persona física, una persona moral, con o sin fines de lucro, la entidad económica va a ser eso, el conjunto de todos los recursos que persigan ese fin económico.
Y bueno, ahora vamos a hablar de negocio en marcha, que es nuestro tercer postulado básico, el cual prácticamente nos dice que todas las entidades económicas o toda aquella entidad económica se va a presumir en existencia permanente. Y esto quiere decir que, salvo prueba de lo contrario, todos nuestros registros contables, toda la información financiera pues va a ser entregada a los usuarios de esta información, asumiendo que la entidad económica prevalecerá en el tiempo, básicamente, ¿no? Digo, al final ninguna empresa, ningún negocio se emprende con la finalidad de quebrar, por lo que en una situación típica de las empresas se considerará siempre o se asumirá una continuidad de la entidad, y cuando no sea así, o sea, cuando estemos en una situación atípica como una disolución, suspensión de actividades, una quiebra o una liquidación, pues ahora la situación financiera deberá sujetarse a los mismos criterios que la norma nos marca. Y bueno, ahora nos vamos con devengación contable, y la devengación contable básicamente se refiere a que todas aquellas operaciones de la empresa deberán reconocerse en contabilidad, ¿sí? Deberán registrarse en su totalidad en el momento en el que ocurren, en el momento en que se conocen, independientemente cuando se realicen, cuando se paguen para fines contables. Y un error también muy común es que, por decir, existe un CFDI emitido, ¿sí? Una factura emitida por la empresa, entonces asumimos que existe un ingreso, cuando no necesariamente hay una devengación y mucho menos una realización del ingreso. Sí, que tendremos que acumular por ley este comprobante fiscal para fines fiscales, tenemos que reconocer un ingreso acumulable. Sin embargo, para la información financiera, si no hay devengación y no hay realización, bueno, en este caso no tendrá que ser reconocido como ingreso. Y un caso contrario, en donde sí existe una devengación contable, será, por decir, la empresa ya prestó un servicio, ya vendió los productos, ya se desprendió de ellos y se acordó que le van a pagar a 90 días lo acordado, valga la redundancia, y por alguna razón se nos pasa a expedir el CFDI. Bueno, aquí estaremos incumpliendo disposiciones fiscales. Sin embargo, ya existió un ingreso, a pesar de que no nos lo han pagado, no ha existido tal cual un flujo de efectivo, pero en el momento en que esta transacción ocurrió, en que esta prestación de servicios o venta de productos se generó, bueno, en ese momento, en ese periodo, hay que reconocer la venta. Nuestro siguiente postulado básico será la asociación de costos y gastos con ingresos, y básicamente lo que nos dice esto es que los costos y gastos de una entidad deben identificarse con el ingreso que generen en ese mismo periodo. Y esto quiere decir, bueno, que prácticamente cada que nosotros tenemos que recurrir a un costo o a un gasto, bueno, pues es porque voy a generar con ellos un ingreso y tengo que reconocerlo. Y de aquí también las autoridades fiscales se agarran mucho en sus revisiones, en sus auditorías, porque existen muchas empresas que están registrando gastos y gastos y gastos que nunca reflejan los ingresos que debieron ser derivados de dichos gastos o de dichos costos. Y justo al estar incumpliendo con este postulado básico, pues podemos caer en otras cosas como en una discrepancia fiscal, ¿no? Y como ya lo dijimos también, a partir de este año podemos tener también problemas de delincuencia organizada, así que aguas. Y otra cosa rápida también de este postulado es que tal vez no todos vamos a tener identificados los ingresos al momento de generar gastos, ¿no? Muchas veces generamos gastos para en periodos posteriores pues tener ingresos, ¿no? Y pues la norma nos aclara que este tipo de gastos no identificados habrá que reconocerlos en ese periodo en resultados, ¿no? Al igual que todos aquellos gastos que deriven de un activo reconocido en balance general en periodos anteriores. Y el ejemplo de esto pues es una depreciación. Ok, ahora vamos a hablar de evaluación, nuestro siguiente postulado básico, que prácticamente nos dice que tenemos que reconocer todas las operaciones de la empresa en términos monetarios, obviamente, y esto con el objetivo de ser valuado de la manera más objetiva posible, ¿no? Este postulado es tan relevante que existe de hecho una norma particular, la norma A6, reconocimiento y evaluación, que también hay que conocer para poder aplicar de la mejor manera la evaluación de nuestras operaciones. Al final, pues la esencia de este postulado es que el valor de las operaciones que está registrado en contabilidad sea realmente lo que valen en el mundo real. Que si yo leo un estado de situación financiera y me dice que mis activos valen 1,000,000 de pesos, bueno, que realmente esos activos valgan 1,000,000 de pesos, ¿no? Y es por eso que existe un reconocimiento inicial y un reconocimiento posterior, porque el valor pues no será el mismo en todas las operaciones. Un ejemplo son las fluctuaciones cambiarias, ¿no? Si yo vendo algo en dólares, esa venta se registrará en su momento a un tipo de
de cambio y probablemente cuando me la paguen pues ya habrá otro tipo de cambio, entonces ahí se tiene que hacer su valuación correspondiente y así existen pues muchos ejemplos. Al final esta es como la parte esencial de la evaluación, ¿no? Tener todo en mi empresa pues bien valuado y como ya les dije pues la norma A6, reconocimiento y evaluación, nos ayudará muchísimo más a entender este concepto. Y bueno, ya llegamos al penúltimo postulado básico, el cual nos habla de dualidad económica y este sin lugar a dudas es el postulado que a nosotros los contadores nos parece más familiar, ¿no? Porque al final de cuentas está directamente relacionado en el cómo generamos un asiento contable, ¿no? Tanto en la famosa ley de la partida doble que nos enseñan a todos al principio, ¿no? El cargo y el abono, el debe y el haber, bueno, pues prácticamente la dualidad económica es eso, pero en las operaciones de la empresa. Tiene que haber un equilibrio, tiene que haber un origen y una aplicación en absolutamente todo lo que estemos registrando en la empresa. Y uno de los ejemplos que podemos dar es por decir cuando una empresa adquiere maquinaria, ¿no? Una empresa va a adquirir una máquina de producción en serie en $1,000,000, ¿no? Y obviamente ¿de dónde va a salir ese $1,000,000? Pues sí, obviamente en esencia pues de nuestro banco. Sin embargo, ¿cuál fue el origen de ese $1,000,000? Pudo ser $1,000,000 que estaba en capital, que fue en algún momento aportado por los socios, o pudo recurrir de una fuente de financiamiento con terceros, ¿no? De un banco que nos prestó el $1,000,000 y pues así es como nosotros pudimos adquirir esta maquinaria. Básicamente esto pasa en todas las operaciones y como ya lo dije, o sea, nosotros los contadores es algo que tenemos que tener bien tatuado porque al final de cuentas la esencia de cada uno de los asientos contables que estamos haciendo es revisar el origen y la aplicación de cada una de las operaciones que estemos registrando. Y también algo con lo que podemos relacionar este postulado básico pues es con un estado de situación financiera, ¿no? Con un balance general en el que el equilibrio obviamente tiene que ser perfecto. O sea, de un lado tengo todos mis activos y del otro lado tengo todas las fuentes por las que pude haber adquirido esos activos, ¿no? Tanto de pasivo y de capital. Entonces puede ser una guía bastante adecuada para entender la dualidad económica. Y el último, pero no menos importante de los postulados básicos es la consistencia, la cual tal vez sí sea un poquito fácil de entender porque al final se refiere a que si hay operaciones iguales, los registros deberán ser iguales. Sí, a todas las operaciones similares en una misma entidad deben corresponder un mismo tratamiento contable. Y esto con el objetivo de que la información financiera que se le brinda a los usuarios sea lo más confiable posible. Y pues un ejemplo puede ser, o sea, si una empresa se dedica a vender textiles, ¿no? A vender telas y cada vez que yo adquiero materia prima, cada vez que la empresa compra textiles, pues todo esto yo lo mando al inventario, ¿no? Entonces cada vez que la empresa compre más textiles, pues voy a tener que realizar exactamente lo mismo para así cumplir con la consistencia de este tipo de operaciones. Y bueno, pues esta fue la explicación de todos los postulados básicos, de los 8 postulados básicos que existen en las normas de información financiera. Hay que recordar que los postulados básicamente son principios que tenemos que seguir al momento de realizar registros contables, al momento de generar información financiera para que ésta sea lo más confiable posible para todos los usuarios de la información financiera, que pueda ser comparable y que pueda reunir en realidad todos los requisitos de la información financiera. Al final, gracias a los postulados básicos, pues podemos saber en qué momento y cómo reconocer los efectos derivados de todas las operaciones de una empresa, de transformaciones internas, de transacciones, de otros eventos que afectan económicamente a la entidad y que obviamente terminan afectando directamente el cómo generamos la información financiera. Y bueno, pues yo espero que el video haya sido de su agrado, que haya sido de utilidad para todos ustedes. Lo que intentamos hacer es fomentar un poquito más el aprendizaje y el conocimiento en este gremio de contadores. Esto fue una cápsula de HGR Consultores y nosotros nos vemos en el próximo video.